Buenas tardes. Hoy comenzamos a estudiar lo que es la estática. Vamos a comenzar con el concepto de centro de masa y centro de gravedad, que nos permite estudiar los cuerpos rígidos, bien sea en equilibrio o no. Pero en esta parte de la materia vamos a estudiar solamente el equilibrio. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla de la presentación de lo que es centro de masa y centro de gravedad. Ok, dado un sistema de partículas, de n partículas, podemos decir que existe hipotéticamente un punto respecto al cual se distribuye de manera uniforme la masa de todo el cuerpo en estudio, del sistema de partículas en sí. Digamos, ese punto lo podemos referenciar con un vector de posición respecto a un origen que nosotros establecemos. Ese vector de posición lo vamos a llamar RCM. De manera que realmente el centro de masa es un promedio ponderado de las masas del sistema, como puede verse aquí abajo. De manera que esto que aparece aquí, que es el producto de R sub I por MI, a esto lo vamos a denominar momento de primer orden. Y esta sumatoria, que es la sumatoria de la masa de todas las partículas, desde la partícula 1 hasta la partícula n, sería la masa total del sistema. Entonces vamos a tener la sumatoria de los momentos de primer orden de cada una de las partículas entre la masa total del sistema. En términos de coordenadas cartesianas, entonces podemos simplificar. ¿Por qué? Porque sabemos que un vector RCM, si estoy en el espacio, tiene 3 componentes, entonces me interesa escribir estas ecuaciones que aparecen aquí en 3 componentes en el espacio, que serían las siguientes. Tenemos la componente XCM, YCM y ZCM, en donde XY, YI y ZI son las coordenadas de cada una de las partículas. Es decir, XY, Y sub I y ZI es la coordenada de la partícula I. Y MI sería la masa de la partícula I. Ahora bien, si estamos hablando de una placa o de una membrana cuyo espesor es uniforme y homogéneo, entonces podemos escribir la densidad, que es la masa sobre volumen, como la masa dividido entre el área de la superficie multiplicado por el espesor. Porque el área, entonces, por el espesor sería el volumen. En vez de escribir masa sobre volumen, vamos a escribirlo de esta manera. Y despejando la masa sería entonces la densidad por A por E. Ok. Eso nos permite entonces simplificar aún más estas 3 ecuaciones que aparecen ahí para el cálculo de las coordenadas del centro de masa, que es para un sólido cualquiera, para un cuerpo rígido cualquiera, y estas que aparecen aquí serían para superficies planas, de espesor uniforme, como habíamos dicho. Entonces, el XCM ya no viene en función de la masa, sino en función de las áreas. De la área que estoy calculando en mi sistema. Entonces, mi sistema lo puedo, digamos, descomponer en varias áreas y en vez de utilizar la masa, utilizar sectores geométricos. Es importante que sepamos que el centro de masa y el centro de gravedad no es lo mismo. Si yo analizo el centro de masa en el espacio, entonces me voy a dar cuenta que hay centro de masa, pero que no hay centro de gravedad. El centro de gravedad está relacionado con el campo gravitatorio. Por lo tanto, hay unas fuerzas de campo que se me generan ahí y esas fuerzas de campo que se están generando no son paralelas. Van hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, nunca va a coincidir en la realidad el centro de masa con el centro de gravedad. No coincide. Sin embargo, para cuerpos pequeños, en la medida que el cuerpo es más pequeño, el centro de gravedad y el centro de masa coinciden, haciendo la aproximación de que 2 fuerzas cercanas
que pasen por mi sistema de partículas, pudiera considerarlas paralelas, cuando aún sabemos que no son. Bueno, esto tiene, digamos, cierto nivel de importancia en la dinámica, porque en la dinámica, cuando utilizamos las ecuaciones dinámicas, las ecuaciones de Newton, hablamos de una fuerza que era igual a masa por aceleración en cualquier sistema de coordenadas cartesianas. Esa aceleración que estamos hablando es la aceleración de la partícula. Sin embargo, como ya sale el concepto de centro de masa, ahora esa aceleración que vamos a considerar es la aceleración del centro de masa. La fuerza es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Eso hay que tenerlo en cuenta para los que vayan a ver Mecánica 2 y para los que vayan a ver la parte dinámica del cuerpo rígido. Vamos a ver un ejemplo de cálculo, cómo calculamos el centro de masa. Ok, aquí la figura es una figura plana, entonces en vez de utilizar la masa del sistema, vamos a utilizar las áreas. Y vamos a descomponer esta figura en tres. Tenemos dos alas, que son esta, y tenemos el cuerpo. Entonces, el cuerpo va desde la parte superior hasta la parte inferior, el vertical, aquí lo tenemos, el vertical, y el sistema de coordenadas lo voy a fijar aquí abajo, en este punto. Voy a cambiar el puntero para que se vea un poquito mejor. Entonces, aquí estaría el origen. Este sería mi eje Y, el exterior, y este sería mi eje X. Entonces, como el espesor es E, porque lo que me dicen es ubique el centro de masa del perfil en U de espesor uniforme E, mostrado en la figura, entonces tenemos un espesor uniforme. Esto vale E. El cuerpo vertical va a tener entonces en X una posición de E medio, porque debe estar en la mitad, ¿ok? Y también debe estar en la mitad subiendo, entonces en Y sería L medio. Esta que aparece aquí, que es el ala superior que tengo acá, va a tener en X L más 12E, todo eso dividido entre 4. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, sabemos que de aquí hasta aquí es E y que todo esto es L medio. Entonces, si a L medio le quito E, me queda esta distancia. ¿Ok? Lo que mide el ala en la horizontal. Entonces sería L medio menos E. Todo eso dividido entre 2, ya tenemos el punto medio referido a esta esquina, al empalme, pues, referido al empalme. A eso le vamos a sumar E y ese resultado da L más 12E sobre 4. ¿Ok? Tienen que, digamos, calcularlo para que se den cuenta cómo es la operación. Para el caso de la posición de la altura, estamos en la mitad de la barrita del rectángulo que tenemos ahí, como el espesor vale E, entonces la mitad sería E medio de la parte superior, pero como nos estamos referenciando al origen, que es abajo, entonces sería L menos E medio, sería la altura, que sería esto que aparece aquí, L menos E medio. En la horizontal, vamos a tener E medio para Y, que sería esto que aparece aquí, y tenemos la misma posición para la horizontal que teníamos anteriormente. Ya tengo aquí CM y SM para cada una de las áreas que estamos considerando. Las áreas son las áreas de unos rectángulos, base por la altura. Entonces aquí tendría E multiplicado por L. Pero aquí, en este caso, tengo E multiplicado por L medio menos E. Entonces, L medio menos E multiplicado por E. Igual en la parte de abajo. Todas estas áreas son áreas positivas. Entonces, vamos a sumar esas áreas y el resultado me da esto que tenemos aquí abajo. Y vamos a calcular los momentos de primer orden. Entonces sería L multiplicado por E medio. Eso es L E cuadrado sobre 2. L multiplicado por este L medio me da otro valor aquí en la Y. Y así sucesivamente vamos a ir multiplicando todos los XCM por A, el XCM por el área que estamos calculando y lo representamos en esta columna. Para finalmente sumarlo, al igual que sumamos la área, vamos a tener una suma de momentos de primer orden
en X, momento de segundo orden en Y, de primer orden en Y. Luego dividimos, entonces vamos a tener que XCM es todo esto que aparece aquí entre esto y YCM es el M. Estas serían las coordenadas del centro de masa del perfil en U que teníamos ahí. Ese perfil en U normalmente se utiliza para montajes industriales de polipastos, de trolley, de grúas móviles, entre otras cosas. Hasta para soportería de tubería también se utiliza. Ok. Otro ejemplo que podemos mencionar para el caso del centro de masa, que es este que aparece aquí, donde tenemos un disco que le vamos a abrir 4 agujeros de esa manera. Entonces, fíjense que en el ejercicio anterior, yo estaba sumando este elemento con este y con este. Y aquí tengo un solo elemento que es un disco completo que le voy a abrir 4 agujeros. Es decir, le voy a quitar material. Entonces, el enunciado diría, la figura muestra un disco de diámetro 3D al que se le han perforado 4 agujeros pasantes de diámetro D, que son tangentes al disco principal, tangentes entre sí y 2 de ellos tangentes al eje X. Determine el centro de masa de la figura resultante si el disco principal es homogéneo y de espesor uniforme. Hacemos una tabla, igual. Acuérdense que lo primero que vamos a colocar son las figuras para guiarnos. Lo segundo sería el centro de masa de cada una de esas figuras, la coordenada Y del centro de masa de la figura, el área, y luego los momentos de primer orden, XCM por A y SM por A. Entonces, para el disco grande, si yo considero el origen de coordenada en el medio, voy a tener coordenadas 0 y 0 para ese disco. Por lo tanto, los momentos de primer orden van a ser 0, 0, pero tengo un área. El área entonces sería el pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Veamos cuánto vale el diámetro. El diámetro vale 3D. Al elevado al cuadrado sería 9D cuadrado. Entonces sería pi 9D cuadrado entre 4. Pi 9D cuadrado entre 4. Ese sería el área. Los agujeros, todos los voy a quitar, por lo tanto serían áreas negativas. Y como los agujeros tienen igual diámetro, entonces todas las áreas que vamos a tener aquí van a ser iguales, pero negativas. Lo que tenemos que tener cuidado entonces con las posiciones. Entonces tenemos 1. Este, el de aquí arriba, tiene coordenada en X0 y en Y tiene esta distancia, hasta el punto medio del disco. Sabemos que desde aquí hasta aquí hay 1.5 D y que cada disco tiene D medio de radio. Entonces, todo esto que sería 1.5 D menos 0.5 D. Entonces eso sería D. De manera que vamos a tener una altura de D, como dice aquí. En Y tengo D y en X tengo 0. Y así vamos representando todos los valores localizados del centro de gravedad o el centro de masa de cada uno de los círculos que le vamos a quitar, referenciados con respecto al mismo sistema de coordenadas inicial que planteé. Es decir, no puedo plantear este sistema de coordenadas y después cambiar el sistema de coordenadas para acá. Eso no lo podemos hacer. Tiene que ser un sistema de coordenadas fijo. De manera que para este ejercicio que aparece aquí, vamos a tener que el centro de masa es menos d raíz de 3 sobre 5 y en y es igual a 0. Veamos un momento acá. ¿Por qué en y es igual a 0? Bueno, si nosotros vemos acá, resulta que el eje horizontal coincide con un eje de simetría de toda la figura. Eso quiere decir que toda la masa que tengo por encima es igual a la masa que tengo por debajo. Hay un balance respecto a este eje. Y como hay un balance respecto a este eje, entonces ahí debería estar el centro de masa de mi sistema. Por eso me está dando 0 para Y. De todas maneras, ese valor de 0 sale de la tablita que les estoy explicando acá. Y el XCM, entonces sería el resultado de
todo esto que aparece aquí, dividirlo entre el área total. Y nos queda simplificando esta expresión. Ok. Eso sería entonces la determinación del centro de masa. ¿Cómo hacemos para calcular el centro de masa cuando le estamos quitando material al sistema que estamos estudiando? Acuérdense que si le quito material, necesito entonces colocar las áreas negativas o las masas negativas si trabajamos con la masa. Si este problema lo hubiésemos hecho con la masa, no hubiese dado el mismo resultado. Ok. Esto es un ejemplo propuesto como para que lo determinen ustedes. Determinen el centro de masa de un tubo de acero de densidad 7,8 kilogramos sobre decímetro cúbico y de sección transversal cuadrada de 1 decímetro cuadrado. Doblado como se muestra en la figura. Entonces, tenemos el área de la sección transversal, el área de esto. Tenemos la geometría, es decir, las dimensiones. Y tenemos la densidad. Por lo tanto, yo puedo determinar acá el centro de masa referenciado, por ejemplo, a este punto que aparece aquí. Dice que aquí está el eje Y, este sería el eje X y este sería el eje Z. Entonces podemos calcularlo respecto a este punto. Para hacerlo, necesitamos hacer la tablita. Entonces, esa tablita que vamos a hacer, como el espesor es uniforme, yo puedo calcular, en vez de calcular el centro de masa en función de la masa, puedo aplicar entonces las áreas para calcular las coordenadas del punto. Esto sería entonces, digamos, un centro de masa de cuerpo rígido. Aquí hay otro ejemplo de centro de masa de cuerpo rígido donde pueden practicar. Acuérdense que el centro de masa no necesariamente está en el cuerpo. Puede ser que el centro de masa nos caiga afuera del sistema. Y vamos a hablar de unos teoremas importantes que nos pueden hacer falta para calcular el centro de masa. Vamos a hablar del primer teorema de Papus-Golden. El primer teorema dice que el área de una superficie de revolución generada mediante la rotación de una curva plana C sobre un eje externo AC sobre el mismo plano es igual a la longitud de C multiplicada por la distancia recorrida de su centroide en una rotación completa sobre dicho eje. Este es para el caso, esto nos puede servir para el caso de determinar dónde está el centroide de curvas, de cuerpos curvos. Y el segundo teorema fundamental de Papus-Golden dice que una región plana C de área A que se hace rotar alrededor de una línea recta que está en su plano, pero que no intersecta la región C, a lo sumo en la frontera, como voy a poner un ejemplo ahorita, el volumen B del sólido de revolución generado es igual al producto del área por la distancia que recorre el centroide al girar. Por ejemplo, yo puedo tener media circunferencia, medio disco. O sea, imagínense medio disco y ese medio disco lo hacemos girar. Vamos a ver si puedo poner un ejemplo aquí. Que tengamos medio disco. Ese medio disco lo hago girar y me va a generar en el espacio una esfera. Entonces, lo que me está diciendo el teorema es lo siguiente. El área de ese medio disco que aparece ahí, que sería pi por el radio al cuadrado dividido entre 2, porque es medio disco, lo estamos haciendo girar alrededor de un diámetro. ¿Ok? Y eso me va a generar una esfera. Entonces me está diciendo que el área, que va a ser pi por r cuadrado dividido entre 2, multiplicado por la longitud que describe el centro de masa. Entonces, el centro de masa sería Y de cm multiplicado por la longitud. Describe una longitud de una circunferencia de radio YCM. Es lo que me está diciendo. Eso debe ser igual a 4/3 de pi por r cubo porque me genera una esfera. Cuando veamos unos ejemplos de aplicación, nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver esto. Ejemplo, determina el centroide de la media circunferencia que se mueve en la figura. El centroide aquí, de medio disco. No de la circunferencia, sino de medio disco. Estamos considerando
el disco completo, no la circunferencia. Entonces, el YSM, el área plana gira alrededor del eje X, alrededor de esto. Y el área que yo tengo acá me genera una esfera. Entonces, la esfera que me voy a generar es 4/3 de pi por r cubo, si este es el radio del disco. Además, el centro de masa, que está en este punto, no sabemos exactamente dónde está, describe en un plano que viene perpendicular a la pantalla. Entonces, describe una circunferencia que tiene una longitud. Acuérdense que la longitud de la circunferencia es 2pi por r, donde el radio de esta circunferencia, que es perpendicular a esta superficie, el radio de esta circunferencia es YSM. De manera que YSM 4pi r cubo al cubo, que es el volumen de la esfera, es igual a 2pi por YSM, que este sería la longitud de la circunferencia, multiplicado por el área que genera este volumen. El área que genera el volumen es pi r cuadrado sobre 2. Y ahí podemos despejar YSM, y al despejar YSM nos queda que es 4r sobre 3pi. Entonces, el centro de masa de medio disco se encuentra a 4r sobre 3pi. El centro de masa de un cuarto disco, de un cuarto nada más, también lo pueden sacar por este mismo teorema. Y el centro de masa estaría en el eje de simetría de un cuarto de circunferencia. Si calculan ese centro de masa, les va a dar para XCM 4R sobre 3pi y para YCM 4R sobre 3pi. Con esa información, entonces, ustedes pueden calcular el siguiente problema. Tenemos un cuarto de circunferencia en donde este sería el eje X, este sería el eje Y. Tenemos a ese cuarto de circunferencia, desde aquí hasta aquí tenemos 5, hay un triángulo aquí, aquí tengo un cuarto de circunferencia de radio 4, y esto sería media circunferencia de radio 5. Ajá. Determina el centro de masa de la figura homogénea con la condición de que la coordenada XG esté ubicada en 6.91 centímetros del origen O. Todas las medidas están dadas en centímetros. Y trabajar con 2 decimales de precisión. Entonces, repito, esta línea de acá, el extremo de esta circunferencia, está sobre este punto. Todo esto pertenece a la misma recta horizontal. Entonces, repito, determinar el centro de masa de la figura homogénea con la condición de que la coordenada XG esté ubicada en 6.91 centímetros del origen O. Todas las medidas están dadas en centímetros. Y trabajar con 2 decimales de precisión. Bueno, ahí tenemos entonces la figura. Con eso, ustedes pueden ir trabajando. Vamos a ver ahí. Detener eso un poquito. La coordenada. Función que la coordenada aquí está en 6.91. Yo tengo una coordenada aquí que está en 6.91. Tengo un incógnito que es un cargo. La coordenada aquí. La coordenada aquí está en 6.91.